Administración documental, ficha 86622, unidades de conservación. Una unidad de conservación es un cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación entre otros elementos, las carpetas, las cajas, los libros o tomos y en general la infraestructura que alberga el acervo documental. Esto sirve para proteger los documentos de los factores climáticos, entre otros. En cuanto a la gestión de documentos digitales, que trata de preservar tanto el contenido como la apariencia de los mismos, existen hardware y software para este fin, los cuales además permiten reducir el volumen documental dentro de los archivos. Dentro de las unidades de conservación más conocidas se encuentran las cajas de archivo. Estas tienen la función de almacenar unidades como carpetas, legajos o libros. Su objetivo es proteger la documentación del polvo, la contaminación, los cambios bruscos de humedad y temperatura, ya que estas están en contacto directo con el medio ambiente. Además, sirven como barrera con otros efectos como lo son el agua y el fuego. Eso dado a una catástrofe natural, inundaciones o incendios, entre otros. Cajas para archivo central. Para este tipo de archivo existen cajas con referencias X200. Estas, por su sistema de abertura frontal tipo nevera o puerta, permiten que se pueda manipular y consultar los documentos en una estantería donde son almacenados. Debido al constante manejo de la documentación en este archivo, este sistema permite el fácil acceso a la información sin necesidad de ser bajadas las cajas de los estantes. ¿Cómo se arman? Se debe hacer preferiblemente con pliegues y ensambles a partir de las lengüetas que encajen mediante presión, con el fin de evitar la utilización de cintas adhesivas, adhesivos y ganchos metálicos. Para las cajas de este tipo de archivo X200 o X300 que requieren algún tipo de unión permanente, en estos sí se pueden optar por el uso de adhesivos, siempre y cuando cumplan con las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana 5393. Materiales para los documentos de archivo con soporte en papel, características de calidad. Por su parte, las cajas de referencia X300 incluyen base y tapa suelta. La base con agarraderas laterales para manipulación. Lleva pestañas de ensamble, doble cartón de fondo en los 4 costados de la base y 2 en la tapa. Cajas para archivo histórico. Las cajas que tienen abertura superior se utilizan para el almacenamiento de documentos en su fase histórica, para la cual se requiere que se desplace de la estantería a una mesa para su consulta. Este tipo de caja se utiliza ya que en este archivo la documentación no se manipula constantemente. Para el armado de las cajas del archivo histórico, referencia X100, no se deben utilizar adhesivos sobre cubiertas laterales y cajas de mediano y gran formato. En su interior, las cajas de archivo deben tener un acabado liso y suave, sin aristas o pliegues que produzcan deterioro de los documentos que se almacenan en su interior. Tipos de cajas. Sobre cubiertas laterales. Este tipo de cajas son ideales para el almacenamiento de libros o legajos tamaño oficio. Las dimensiones se ajustan según el tamaño. La función de estas cajas es la de proteger y sostener la documentación que se encuentra empastada. Además, facilita la manipulación de los documentos que están con problemas de debilitamiento. Son bandejas de cartón plegadas que se arman a través de ensambles que encajan por presión similar al sistema de caja y espigo. No requieren el uso de adhesivos. Se anudan con una cinta de falla la cual se coloca en forma de cruz abarcando los 4 costados de la unidad. Carpetas de archivo. Las carpetas de archivo deben proteger y sostener la documentación de la manipulación, ya que están en contacto directo con los documentos y son el vehículo para el transporte y su uso.
Se utilizan para la conservación de folios sueltos o documentos de gran formato como mapas, dibujos, entre otros. Se almacenan entre cajas de archivo y estas a su vez en estantes preferiblemente de tipo metálico con pintura antioxidante. El diseño de las carpetas va acorde con el volumen y las dimensiones de los documentos. Se debe evitar el uso de adhesivos y armellas para sostener bandas elásticas para el cierre y que estén en contacto con los documentos, ya que estos elementos pueden deteriorarlos. No se deben utilizar carpetas que requieran la perforación de los documentos y el contacto con el material metálico de los ganchos. Para los archivos de gestión que no van a tener una retención permanente, se pueden usar ganchos plásticos teniendo en cuenta que la perforación de los documentos no se haga sobre la información. Los documentos históricos no se deben perforar. Las cintas adhesivas deben ser fácilmente removibles, deben tener un pH neutro que resistan la oxidación y no produzcan manchas sobre los documentos. Además, la identificación de la carpeta debe ser plasmada en un lugar visible. Carpetas de archivo. Como primera medida tenemos las carpetas de cartulina. Son 2 hojas de cartulina o manila, cartón prensado o de fibra, con pliegues adicionales o dobleces marcados que permiten ampliar su capacidad. La proyección de la tapa posterior se llama pestaña y viene del mismo tamaño de la carpeta o de la mitad, la tercera parte, la cuarta o la quinta parte de esa extensión. Carpeta con solapas laterales. Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales que doblan al interior. Incluye grafado para 4 pliegues sobre cada solapa. Carpeta colgante. En los archivadores, las oficinas, se recomienda el uso de carpetas colgantes, productos que se pueden adquirir comercialmente. No es recomendable utilizar acetas para el almacenamiento de la documentación. Carpetas plegadas por la mitad. Estas permiten el almacenamiento de mapas hasta de 48 por 68 centímetros. Se recomienda almacenar una unidad por carpeta o existe la posibilidad de almacenar hasta 10 unidades en la misma carpeta. Otra de las unidades de conservación más comunes son los sobres, llamados también bolsas o fundas. Su uso está determinado por el volumen del material o por su consulta periódica, como las historias clínicas, los registros médicos y de personal. Legajos. Son 2 tapas de cartulina con gancho legajador para asegurar los documentos. Estos documentos no deben ir sujetos a la carpeta, sino al legajo. Este va dentro de ella. En cuanto a los documentos que se legajan, pueden quedar ordenados, dejando el primero o el más actualizado al principio o al final. Libros y tomos. Unidad encuadernada o empastada con foliación propia, en que suelen dividirse los documentos de cierta extensión, cada una de las partes de obras impresas o manuscritas de cierta extensión, con paginación propia y encuadernada de forma separada. Los estantes son las unidades de conservación más amplias, las cuales albergan las cajas de archivo, facilitando su organización y la consulta de los documentos. También podemos encontrar diferentes unidades de conservación o soportes, tales como los CDs, las memorias, los discos duros, entre otros. Estos soportes o unidades de conservación nos permiten albergar una gran cantidad de información, economizando espacios, facilitando su organización, trámite y consulta. Marco normativo del proceso.